Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo fanfic, todos los derechos a sus respectivos autores. Fuera de la casa de subastas humana, el batallón de marines que había sido desplegado en respuesta a una señal de emergencia del Denmusi portátil de un dragón celestial inexplicablemente se congeló. 5 afuera caminaban sombras oscuras, y traían consigo un escándalo sacado del infierno. Discutían, peleaban entre ellos, incluso cuando emergían de la relativa seguridad de la casa sitiada bajo el pleno sol. A la vista de los cañones, estos criminales no hacían distinción alguna entre amigos y enemigos porque estaban demasiado comprometidos entre sí. Está bien, siendo el primero en estar a la vista, Monkey D. Luffy hizo crujir sus nudillos. Chicos, retrocedan. Naturalmente, esto provocó una respuesta poco favorable de sus compañeros que estaban cerca. Fue de ira inmediata por parte de 2 de sus destinatarios, mientras que el tercero presionó una mano contra su frente con pura exasperación y el otro silenciosamente lo siguió. ¿Cómo puede un hombre ser tan increíblemente denso? Hey, ¿me estás escuchando? Eustas. Capitán Kid frunció el ceño, un notorio pirata del South Blue y el capitán de los Kid Pirates, famoso por destruir varias ciudades que se negaron a pagarle tributo. Dije que tú debería mantenerse alejado. Intenta darme una orden más, gruñó Trafalgar Law, el cirujano de la muerte del North Blue y el capitán de los piratas del corazón que era famoso por labrar los corazones de todos aquellos que se le oponían, y yo tomaría a ustedes 2 solos. Sasuke simplemente observó la casi discusión con una ceja levantada, algo sorprendido de ver a 3 supernovas que se suponía que eran rivales discutiendo entre sí de una manera que casi le recordaba los primeros días del equipo 7. Aún más increíble fue el hecho de que en realidad estaba considerando trabajar junto con estos 3. Romper este cerco sería fácil para él, pero había esclavos dentro que ciertamente no podrían escapar del caos de la pelea que se avecinaba y no tenía ningún deseo de mostrar el verdadero alcance de su poder para que todo el mundo lo viera. Sasuke se había dado cuenta de inmediato de que la batalla que se estaba desarrollando ciertamente resultaría difícil con personas a las que proteger, por lo que hacer uso de estos piratas para darles más tiempo a los esclavos que estaban adentro para escapar era el camino más óptimo que podía ver. El shinobi dudaba mucho que estos piratas pudieran pasar a un almirante marino si por algún loco milagro uno lograra llegar en tan poco tiempo, pero Sasuke con gusto daría un paso atrás y permitiría que estos 3 arrasaran si eso le permitiera detenerse. Por más tiempo. Los 3 capitanes piratas fueron excelentes distracciones para llamar la atención de los marines por un momento y serían excelentes chivos expiatorios incluso si él decidiera escapar solo. Además, si fueran lo suficientemente fuertes como para ser percibidos como una amenaza genuina por el gobierno mundial, eventualmente hacerse amigo de ellos también podría resultar beneficioso en un futuro lejano. Ya había visto el potencial de Luffy y las otras supernovas eran comparables en recompensa, al menos. Apunta. Una fuerte orden acompañada por el áspero ruido del metal y la maquinaria hizo que su mirada regresara al perímetro defensivo que los marines habían formado alrededor de la casa de subastas. Los marines respondieron rápidamente cuando sus amos estaban en peligro al menos. 3 de ellos son capitanes. Cada uno tiene recompensas de más de 100 millones. Luego la voz se detuvo, quizás dándose cuenta por primera vez de que había un cuarto entre los infames piratas cuyo rostro no tenía ningún cartel de búsqueda y no era tan fácilmente reconocible como tal. ¿Y ese otro? No tengo nada que ver con estos 3, habló Sasuke y sonrió cuando los capitanes piratas fruncieron el ceño molestos por la forma en que había hablado de ellos. Entendía perfectamente que ninguno de los lados saldría ileso de la conflagración resultante, pero tal vez Naruto había influido en él más de lo que lo había hecho anteriormente. Si fatuo bromear fue lo que le vino a la mente cuando estaba rodeado por al menos un centenar de soldados enemigos. Debe ser su cómplice. El marine a cargo llegó a la conclusión opuesta, aunque la aguda mirada de Sasuke captó que su ojo se contraía ante su respuesta. Pero el shinobi no sacó diversión de su rostro, solo había una extraña calma que se había apoderado de su mente porque había sabido que lo haría, sin darse cuenta se vería arrastrado a la confrontación en el momento en que ponía un pie afuera. Fuego. El único ojo de Sasuke solo se entrecerró mientras observaba a los marines apuntar sus armas hacia ellos en conjunto. Podrían ser el estándar en este mundo, pero las armas eran un arma tosca en su opinión. Eran demasiado ruidosos y llamativos y las simples balas no harían nada contra la mayoría de los enemigos que realmente podrían amenazarlo, incluso si fueran prácticamente ineludibles para la mayoría de los humanos.
Ruidos increíblemente fuertes procedían de las armas, pequeñas ondas de aire que sacudían el polvo y la tierra circundantes mientras los marines continuaban disparando ráfagas de plomo y metal. Era algo extraño, ver las balas viajar por el aire como en cámara lenta. En realidad podía dejar atrás a la cosa y colocar su kunai justo entre el cerebro de cada tirador antes de que la bala del francotirador pudiera alcanzarlo, y eso era exactamente de lo que se trataba. Hacer. Pero el fuego estalló detrás de él antes de que pudiera moverse, cuando un lunar solitario apareció a su lado en un estallido de velocidad. Lenguas de brillo surgieron con gritos y azotaron de la nada, tomando a los marines por sorpresa, sin mostrar piedad ni discriminación alguna. Algunos de los marines de vanguardia estallaron en llamas al contacto mientras que otros simplemente evaporado, pero la carne humana no fue suficiente para detener esas terribles ataduras de fuego y azufre que se retorcieron alrededor de los cañones y los aplastaron en fragmentos de hierro fundido que detonaron cuando su carga útil se incendió. Pero eso no fue suficiente para quebrar las fuerzas del gobierno mundial, cuya determinación no sería quebrantada ni siquiera por los cadáveres de sus propios camaradas. Algunos de ellos vacilaron ante la muerte, pero ninguno se movió. Continúen disparando. Bramó el capitán de marina, sin siquiera detenerse a mostrar el más mínimo ápice de respeto por sus hombres caídos. Dispárales antes de que acaben con el resto de nuestros cañones. El suelo se rompió bajo sus pies en ese instante y vomitó un geyser de barro y roca que se enroscó alrededor del resto de los hombres en un amplio escudo de roca, incluso cuando lo que quedaba de los cañones desplegó sus cargas útiles. Sasuke lánguidamente se apartó del camino antes de que una bala de cañón perdida pudiera arrancarle la mitad de la cara. Su muñeca se torció y un solo kunai fue lanzado hacia una bala de cañón entrante a velocidades hipersónicas. Pero en lugar de explotar hacia afuera en una serie de brasas brillantes debido a que un proyectil la atravesó limpiamente como uno podría haber esperado, la bola de la muerte fue desviada hacia un lado cuando el lado romo del kunai chocó contra la bala de cañón. Pero ese no fue el final, el kunai desviado mantuvo su movimiento y continuó moviéndose directamente hacia otra bala de cañón que se dirigía hacia ellos, incluso cuando la bala de cañón desviada fue lanzada justo enfrente de otra carga útil de cañón que golpeó su carcasa de metal a velocidades vertiginosas. 2 explosiones. Sonaron simultáneamente, uno causado por un kunai que atravesó una bola de metal llena de potencia de arma, mientras que el otro fue causado por 2 balas de cañón que chocaron entre sí a velocidades supersónicas. Sin previo aviso, las ondas de choque se extendieron por el terreno y desviaron el resto de los proyectiles de plomo que pasaron inofensivamente por cualquiera de sus lados. Por su parte, Sasuke parecía completamente imperturbable a pesar de los múltiples agujeros y brechas que se habían creado alrededor y detrás de él, ya que ni siquiera un solo proyectil de mortero tuvo la oportunidad de alcanzar a su grupo. Patético. Sasuke chasqueó, su voz mortal en el repentino silencio mientras un brillo rojo casi de otro mundo comenzaba a brillar a su lado. Miró a su costado y vio a Ariel doblándose sobre una rodilla y tocando el suelo con una mano con una mirada de pura apatía. Su cara. Su compañero levantó su mano para que todo el mundo la viera mientras un brillo resplandeciente se acumulaba sobre su mano, el trueno resultante que presagiaba la activación de sus poderes casi aturdía a la fuerza enemiga que los rodeaba mientras sus dedos se cerraban alrededor de esa pequeña conflagración de llamas puras. La explosión posterior fue casi instantánea cuando furiosos látigos rojos de magma se extendieron desde su mano por el suelo y se enroscaron alrededor del lunar antes de explotar en grietas y surcos en una cortina de fuego que parecía extenderse por toda la eternidad. Por un momento, no pasó nada, luego un aullido atravesó la primera arboleda cuando el suelo debajo de la segunda formación de marines inexplicablemente se incendió y derretido. Los desafortunados marines atrapados en la devastación gritaron, algunos se arrojaron al suelo y otros rodaron, pero las llamas ardientes sin darse cuenta se extendieron y consumieron el resto de sus cuerpos en una muestra repugnante de crueldad. Para todos los que observaron, parecía como si la primera explosión no fuera más que un tiro de práctica para hacer fluir los jugos, ya que los hombres atrapados en la devastación no pudieron hacer más que gritar porque sus cuerdas vocales se convirtieron instantáneamente en cenizas. Enteras. Los torsos cayeron sobre sí mismos y los brazos cayeron a ambos lados un momento después mientras el fuego se abría paso hacia el resto de sus cuerpos, que aparentemente se desmoronaban sobre sí mismos en un charco de ruinas que se extendía. ¡Mierda!
Eustace Kid escupió, mirando a Ariel con curiosidad incluso mientras el resto del mundo ardía a su alrededor. La mujer puede controlar el fuego. Por alguna razón u otra, Sasuke de repente encontró que esa declaración era muy divertida y no hizo ningún movimiento para intervenir cuando un gigantesco aparato de metal se interpuso entre la inminente lámina de llamas y fatalidad. Ariel frunció el ceño incluso cuando mano hecha de metal estalló en llamas y se volvió hacia el capitán de los piratas Kid que había interrumpido su masacre antes de que realmente pudiera comenzar. Por un breve momento, los dos se miraron fijamente. Porque era un punto muerto y ninguno estaba dispuesto a ceder. La seleniana frunció el ceño y su voz se perdió en algún lugar entre un gruñido y un silbido, incluso cuando una capa oscura ocultaba perfectamente sus alas. ¿Por qué? Sasuke entendió sus pensamientos perfectamente. Incluso él no podía aceptar la idea de ser débil, porque la debilidad y la incapacidad de protegerse a uno mismo era lo que conducía al fracaso, al desastre y a la muerte. Si hubiera poseído fuerza cuando era tan tierna edad, si hubiera nacido con el mismo tipo de un niño genio absurdamente raro con niveles metafísicos de intelecto y talento que era el epítome de la capacidad humana como su hermano, entonces tal vez su historia habría terminado de manera muy diferente. Ambos habían aprendido esto de la manera más difícil, razón por la cual no hizo ningún movimiento para intervenir mientras Ariel sostenía la mirada de Eustace por un largo momento y el shinobi podría haber jurado que sus manos brillaron rojas con fuego por un breve segundo antes de que el lunariano se relajara. Ella miró hacia otro lado, como si sus ojos permanecieran como estaban, con ira y desafío ardiendo en ellos a pesar de que carecían de un mínimo de supremacía que poseía el capitán pirata contrario. No tengo nada contra ti, mujer. La pelirroja replicó un momento después, incluso cuando los marines se encogieron ante su inesperado salvador, la emoción y el desafío bailaron en sus ojos mientras miraban toda la devastación a su alrededor. Simplemente no puedo. Dejarte tener toda la diversión, es todo. Es así. Interrumpió finalmente Trafalgar Law, su voz exasperada rompiendo la tensión tan suavemente como el agua mientras se ajustaba su sombrero de piel del norte que estaba decorado con puntos negros oscuros. Sasuke notó la forma en que sus dedos largos y marcados golpeaban sus costados en un ritmo agradable mientras miraba al lunar con abierta curiosidad. Bueno, entonces, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Interrogación de cierre. Demasiado ocupado admirando su trabajo, respondió el pelirrojo a su compañero Supernova, su mirada moviéndose sutilmente hacia los restos cenicientos que una vez habían sido un marine antes de hacer una pausa, aparentemente considerando sus palabras por un momento antes de encogerse de hombros con indiferencia y girarse hacia Sasuke y Ariel. ¿Qué dicen ustedes dos? Eustace finalmente habló, sus ojos bailando de alegría a pesar de que su boca estalló en una sonrisa que parecía casi tentadora en su rostro deslumbrante. El hombre claramente se estaba divirtiendo al menos, después de que elimina a estos marines. ¿Quieres unirte a mí y a mi tripulación? Oye. Luffy respondió bruscamente, empujándose abruptamente entre ellos incluso cuando la expresión del lunar se arrugó ante la inesperada invitación, mientras que Sasuke simplemente dio un gruñido desdeñoso en respuesta. El capitán de los piratas de sombrero de paja extrañó sus expresiones desinteresadas o simplemente no se preocupó por su opinión mientras hacía un puchero casi petulante. No es justo. Yo le había preguntado primero. Y le pregunté en segundo lugar. Eustace se giró hacia el hombre de goma, respondiendo con sus habituales gestos sarcásticos. ¿Quieres hacer algo con esto, Monkey D. Luffy? No estoy interesado en unirme a ninguna organización en este momento, pirata o no, respondió Sasuke, sacudiendo la cabeza hacia los dos. Sus palabras fueron claras, aunque parecía que a ninguno de los piratas les importaban mucho porque continuaron mirando hacia abajo. Los shinobi se dieron cuenta de que ambos eran hombres que querían poder como muchos otros, del tipo que disfrutaba de la emoción obtenida en una batalla de vida o muerte y disfrutaba de la adrenalina que venía al luchar contra un oponente similar o más poderoso que ellos. Incluso ahora, querían sentir sus corazones palpitar dentro de su pecho y demostrar que son los más fuertes aquí. Ambos querían eclipsar a todos los que los precedieron de una forma u otra y no había nada realmente malo en ello, pero este no era ni el momento ni el lugar para tales disputas. Por un breve momento, pareció como si los dos pudieran comenzar a pelear en el acto si no fuera por el sutil carraspeo de Trafalgar Law. Todas las miradas se posaron en el criminal valorado en 200 millones de bayas, que hasta ahora se había mantenido en silencio.
No sé ustedes tres, pero no tengo intención de quedarme esperando a que ese almirante aparezca. Ante ese recordatorio, los dos piratas finalmente parecieron recordar que no había tiempo que perder. De hecho, un almirante de la marina estaba en camino y no tenían tiempo que perder discutiendo. Eustace lentamente se alejó de Luffy con un gesto despectivo y al instante se dio la vuelta y golpeó a la vanguardia marina con una mirada oscura en su rostro. Un mortero perdido fue disparado hacia ellos en ese mismo instante, lanzando una esfera de muerte metálica directamente hacia su cara. En respuesta, el pirata simplemente abrió los brazos como si estuviera saludando a un viejo amigo. La bala de cañón se detuvo en ese momento y su trayectoria se detuvo instantáneamente al congelarse a apenas 1 centímetro de su palma abierta. El pelirrojo resopló y flexionó su mano, como resultado chispas moradas salieron de sus dedos. Repeler. Por un momento, la bala de cañón quedó suspendida en el aire antes de retroceder de donde había venido. La explosión posterior no solo creó un muro virtual de explosiones entre los marines y su grupo, sino que también tuvo el beneficio adicional de blanquear una nube de humo espeso que le dio a Luffy y Trafalgar Law suficiente tiempo para lanzar sus propios contraataques. De alguna manera, el brazo derecho de Monkey D. Luffy se había hinchado, creciendo hasta alcanzar proporciones gigantescas. Normal solo en el hombro, se hinchó hacia el codo, elevándose sobre ambos mientras se convertía en el brazo de un gigante. Sasuke notó distraídamente que un cuerpo hecho de goma era mucho más versátil de lo que había esperado originalmente porque simplemente soplando en su pulgar como si su apéndice fuera un globo para ser inflado en su tiempo libre, el capitán de sombrero de paja había aumentado 10 veces el tamaño de su puño. Hasta el punto en que su sombra se cernía sobre la mayor parte del claro. Engranaje tercero. Luffy anunció con orgullo, para consternación de los ahora encogidos marines. Este brazo es el brazo de un gigante. Asimismo, Trafalgar Law había elaborado una contramedida propia. Varios metros a la derecha, varios otros marines se encontraban debajo del espacio de lo que solo podría describirse como una gran cúpula azul que el shinobi sospechaba que solo él podía ver y eso también debido al poder del mantra que casi rivalizaba con el Sharingan en términos de percepción. Un momento después, el capitán de los piratas del corazón casualmente blandió su espada hacia abajo y todo terminó. En un momento los marines estaban allí y al siguiente, habían sido reducidos despiadadamente a meros escombros de lo que eran antes cuando sus cuerpos fueron divididos por una fuerza invisible que ni siquiera Sasuke podía percibir. Dispárales. Alguien gritó, era el capitán que se había refugiado detrás de una pared de roca y no podía hacer nada más que ladrar órdenes con rabia y miedo creciente. Estaba claro que tenía un poder de fruta del diablo relacionado con las rocas, pero era inútil antes. La supernova ya que no podía hacer nada más que defender, dispárales ahora. O nuestras armas. Gritó uno de los marines mientras su rifle comenzaba a moverse hacia el cielo en ese momento. Se están alejando volando. Espadas, pistolas, balas e incluso los propios cañones fueron alzados hacia arriba. Cada uno de ellos abandonó la Tierra por su propia voluntad, sin prestar atención a las leyes de la gravedad y se unieron para formar un enorme apéndice, uno por uno, que pronto se unió al brazo de Eustace Kid. Los kunai en sus propios bolsillos lucharon por liberarse de su funda como si ellos también estuvieran siendo atraídos por una fuerte fuerza magnética. Magnetismo, Sasuke se dio cuenta instantáneamente mientras miraba la mano gigantesca que se estaba formando sobre ellos. Su compañero lunar retrocedió a su lado y ambos retrocedieron y observaron innumerables piezas de metal moverse afuera desde el interior de la casa de subastas. Todo tipo de baratijas se juntaron una tras otra y se convirtieron en una, bloqueándose y entrelazándose de maneras que no deberían haber sido posibles cuando el metal tomó la forma de una monstruosidad descomunal que solo podría describirse como otra especie de brazo gigantesco. Tener control sobre el magnetismo era un poder notoriamente peligroso en un mundo donde la mayoría de las armas estaban hechas de hierro y resultaba una vista bastante estupenda cuando se combinaba con el enorme brazo de Strawat a su costado. Un puño descomunal fusionado con hierro y acero junto con un brazo igualmente gigantesco. De carne hacía parecer como si una monstruosidad titánica estuviera bajando para arrancarlos a todos de la faz de la tierra y limpiar Sabaody hasta dejarlo limpio. Gomu Gomu no Gigant Pistol. Luffy bramó un momento después, empujando su brazo hacia adelante incluso cuando Eustace demostró ser igualmente comunicativo mientras hacía lo mismo. El gigantesco trozo de acero curvó sus dedos para formar un ariete de metal que atravesó a la marina. Formación en conjunto con su técnica.
Por su parte, los marines ni siquiera se molestaron en intentar disparar al inminente muro de carne y metal que se abalanzaba sobre ellos. No se engañaban tanto como para pensar que podrían tener éxito aquí. Los pocos afortunados se dieron la vuelta y se retiraron a pesar de los insultos e instrucciones que les lanzó el capitán, que aún no había salido de detrás de su escudo rocoso. Pero para la mayoría de ellos ya era demasiado tarde. Como si trataran de copiar una excavadora gigante abriéndose camino a través del barro, Eustace y Luffy simplemente atravesaron los restos de la vanguardia de la marina. No había armas que los impidieran, ya que nada menos que un buque de guerra completo podía aspirar a completar tal tarea, e incluso entonces, podría quedarse corto. Como tal, los dos capitanes piratas atravesaron las filas de los marines sin obstáculos y Sasuke puso una mano en el hombro de Ariel mientras ella casi se encontraba siendo volada debido a la onda de choque que siguió. La arena y la grava se esparcieron hacia arriba por la explosión creada por el impacto, ocultando momentáneamente el terreno de la vista, y cuando finalmente se despejó, Sasuke descubrió que ya no estaban solos. Los miembros de la tripulación de los piratas de Straw Hat ya estaban descendiendo los escalones seguidos por los otros miembros de Arctic y Creus, la mayoría de ellos boquiabiertos ante la cantidad de destrucción que los 5 habían causado. Desde su visión periférica, el shinobi notó que Rayleigh sostenía lo que parecía ser un pulpo humanoide en sus brazos. El hombre mayor simplemente se rió al ver toda esta destrucción, divertido a su pesar, mientras asentía apreciativamente hacia los tres. Eso fue bastante impresionante en verdad. Sasuke no podía decir si este comentario estaba dirigido a él o a los demás, aunque tenía una fuerte sospecha de que era lo primero y, francamente, no le importaba mucho. El hecho de que el Rey Oscuro estuviera aquí con ellos significaba que los esclavos ahora estaban seguros. El shinobi ya tenía una ruta de escape planeada para ellos y le había dicho al hombre mayor que se asegurara de que todos escaparan antes de unirse a ellos afuera. Él mismo habría elegido salir por la misma ruta, pero ya los habían visto a todos y acompañar a los esclavos fugitivos solo haría que su ruta de escape fuera más obvia a largo plazo. Espero que tengas una salida de aquí. Sasuke miró a la tripulación de Straw Hat. Criminales podrían ser, pero eran importantes para sus objetivos. Tendría que ayudarlos a irse y involucrarse más en esto si no tuvieran medios de escape. El shinobi se dio cuenta de que su rostro finalmente aparecería en un cartel de búsqueda al final del día a pesar de todos sus problemas. En realidad, Sanji hizo una mueca, dando una larga calada a su cigarrillo. Nosotros no. Sasuke simplemente levantó una ceja, algo curioso sobre su plan, ya que sabía con certeza que no había rutas de escape óptimas disponibles en este momento. El shinobi había memorizado las ubicaciones de las patrullas y escondites gubernamentales clave y recordaba las áreas que tenían la menor cantidad de presencia gubernamental. Esto le permitió guiar a los esclavos a lo largo del surco sin entrar en contacto con las fuerzas del orden que deberían haber estado buscándolos. Joven maestro y sus amigos. ¿Dónde están los demás? Gritó una voz distante y una criatura con forma de estrella de mar saltó de un edificio vecino con varios boncharis detrás de él, rompiendo todo rastro sutilmente mientras anunciaba su presencia para que toda la calle pudiera escucharla. Más allá de aquí, ya. ¿Eh? Exclamó Ariel, y el chef rubio a su lado se golpeó la cara con una mano y señaló en la dirección opuesta sin levantar la vista, como si la sola vista le doliera. Sasuke siguió con su dedo más allá de los pocos marines restantes y las escaramuzas que estaban teniendo lugar antes de que finalmente viera la vista y casi miró 2 veces ante la vista bastante dramática. El corpulento Franky y varios otros Straw Hat saludaban con la mano. Bastante entusiasta a la criatura afeitada como estrella de mar, y el shinobi no pudo evitar preguntarse si podrían volverse más teatrales. Como para confirmar sus sospechas, varios de los marines restantes se dieron la vuelta y apuntaron con muchos rifles a la tripulación de Straw Hat. Girar. Unos segundos más tarde, estaban retorciéndose en el suelo y los ojos de Sasuke se entrecerraron peligrosamente mientras seguía sin decir palabra lo que parecían ser manos que habían florecido espontáneamente de sus cuerpos. Los muchos apéndices simplemente se fragmentaron en innumerables pétalos de flores que fueron arrastrados por el viento después de unos momentos. A juzgar por la forma en que el desafortunado grupo de marines tenía espasmos, Sasuke pudo decir que la mayoría de ellos habían sufrido daños irreparables en su columna vertebral porque las manos que simplemente habían brotado de sus hombros les habían roto la espalda instantáneamente. La técnica tenía el potencial de convertirse en el jutsu de asesinato perfecto en manos de un shinobi bien entrenado, especialmente si los apéndices podían generarse espontáneamente desde cualquier superficie como sospechaba Sasuke.
Al menos, Sanji parecía estar igualmente asombrado, aunque no podía decir con certeza si la admiración del chef era por la técnica o por su usuario. Eso fue increíble, Robin Chaum. Una suave risa vino detrás de él, mezclada con el olor a humo y pólvora, y Sasuke dedicó una mirada al sonido, un ojo solitario asomándose detrás de su hombro para encontrar el rostro sonriente de Nico Robin allí para saludarlo. Aunque se le ocurrió preguntarle sobre la técnica, su sonrisa tortuosa le dijo que no recibiría respuestas directas. Deberíamos seguir moviéndonos. Le guiñó un ojo juguetonamente al cocinero, asintió con la cabeza hacia Sasuke y luego avanzó delante de ellos. Se acerca una tormenta. Ariel pareció aturdida por un momento antes de darse cuenta de que la arboleda se había oscurecido repentinamente y volvió su mirada hacia el cielo. Una nube oscura se cernía sobre nosotros, una sola nube que se sacudía y retumbaba con truenos que no tenían cabida bajo el cielo despejado. La voz de Nami sonó en el momento siguiente cuando un trueno volvió a retumbar sobre su cabeza. Tempo del rayo. El shinobi vio al navegante naranja arrojando múltiples orbes amarillos a la nube que hicieron llover truenos en el suelo sin discriminar entre amigos y enemigos. No por primera vez, Sasuke se dio cuenta de que el grupo Straw Hat era mucho más absurdo de lo que jamás había sido el equipo 7. Sasuke y Ariel entran discretamente. Barra de estafa de Shaki, habiendo tomado varias desviaciones largas después de asegurarse de que los esclavos habían escapado de la casa de subastas correctamente y asegurándose de que no los hubieran seguido hasta aquí antes de entrar y solo se sorprendieron momentáneamente al ver a los Straw Hats holgazaneando dentro sin preocuparse. El shinobi se detuvo en la puerta mientras observaba al grupo que parecía demasiado optimista porque estaba a punto de llegar por un momento, buscando cualquier signo visible de lesión antes de girarse hacia Zoro, quien estaba sentado más cerca de la puerta y los había estado observando atentamente. Entra con una mano sutilmente apoyada en el pomo de sus espadas. ¿Han estado todos aquí antes? Interrogación de cierre. Sasuke escaneó la destartalada barra por un momento incluso cuando Ariel inmediatamente tomó asiento en un sofá y tomó un plato de dulces disponible. Su cuerpo se movió automáticamente hacia el taburete más cercano a la ventana, era el área con más espacio y de la que era más fácil escapar en cualquier momento. No es que tuviera ninguna razón para escapar de verdad, pero era mejor tener la opción y no necesitarla que necesitar la opción y no tenerla. Parecía que eran los últimos en llegar. Su mente analizó los rostros y los comparó con nombres incluso si sabía que los Straw Hats eran quizás el grupo de piratas menos amenazante que jamás había encontrado. Instantáneamente reconoció a los pocos que había conocido la última vez y les hizo un gesto de reconocimiento. Una vez más registró al espadachín verde y al esqueleto en movimiento que no había visto antes en Thriller Bark pero que había conocido en la casa de subastas. Luego sus ojos se dirigieron hacia Nami y Robin, quienes le dieron agradables sonrisas antes de finalmente moverse hacia el brillante pirata que devoraba comida a un ritmo casi imposible. Era Luffy, que estaba sentado con las piernas cruzadas en uno de los sillones más grandes. Zoro los mantuvo vigilados todo el tiempo y simplemente los observó tomar asiento antes de finalmente asentir y explicar. Sí, queríamos revestir nuestro barco y Rayleigh era el que estábamos buscando. El shinobi reconoció al espadachín verde con un breve asentimiento y se giró hacia Shaki, quien le devolvió la mirada con una risa amistosa, luciendo completamente relajada a pesar de que estaba atendiendo a un pescador herido mientras estaba rodeada de infames piratas de todo tipo. Así que ustedes dos por fin han vuelto, espero que mi marido no les haya dado demasiadas molestias. Rayleigh les dio a Sasuke y a su compañero una mirada curiosa, quienes simplemente levantaron una ceja bajo su mirada incluso cuando Ariel apretó con más fuerza los brazos de su sofá. El lunariano había mejorado a pasos agigantados durante su estadía en Sabaody, pero al estar rodeado de tanta gente al mismo tiempo, una vez fue suficiente para convertirla de nuevo en una reclusa. Sasuke estaba demasiado acostumbrado a las miradas constantes y las había tomado con calma desde su niñez. Incluso ahora, era asombrosamente guapo. El cabello oscuro azabache peinado en forma de alas de cuervo ocultaba una sección de su ojo izquierdo, un mentón fuertemente cincelado que acentuaba un rostro divino e inmaculado del tipo que podría hacer que los modelos de este mundo se inclinaran en adoración. Estaba envuelto por un aura de misterio y despreocupación como un ángel que había descendido del cielo y se comportaba como si fuera un tipo supremo. No fue ninguna sorpresa ya que el primer día Sasuke había obtenido la adulación inmediata de la mayoría de la población femenina desde el primer día.
La única razón por la que no se le contaba entre gente como Boa Hancock y Cavendish era porque normalmente se mantenía bajo y nunca había mostrado su cara al público en general, aunque eso podría cambiar pronto. ¿Entonces eras parte de la tripulación de Gold de Roger? La pregunta del capitán de Straw rompió el silencio que había caído sobre todos ellos con su llegada. Sus ojos negros estaban muy abiertos por el asombro mientras miraba al Rey Oscuro con admiración. Rayleigh simplemente asintió con una sonrisa, si lo tomó por sorpresa la mirada penetrante de Luffy que se cernía sobre cada parte de su cuerpo con curiosidad, entonces ciertamente no lo demostró. De hecho, serví como su primer oficial. No puedo creerlo, exclamó Nami incluso mientras todos intercambiaban miradas atónitas ante la revelación, excepto Sasuke y su compañero, quienes ya estaban al tanto del hecho de antemano gracias a sus tratos con Shaki. Hemos estado hablando con una leyenda durante todo este tiempo. El asombro que se apoderó de la tripulación pirata estaba más que justificado. El rey pirata y su tripulación eran posiblemente las celebridades más grandes que jamás hubieran surcado los grandes mares. Los únicos que tomaron la revelación con calma fueron Sanji y Zoro. El primero frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Pero cómo podrías ser libre si estabas con Roger? Pensé que su tripulación fue capturada después de que él fue ejecutado. Rayleigh simplemente sacudió la cabeza ante la pregunta. Eso es lo que el gobierno quiere que todos crean. Difundieron la historia de su título para mostrar su autoridad a la gente. En verdad, Roger simplemente se entregó cuando todo estuvo hecho y terminado. La sala quedó en silencio ante la revelación mientras los de sombrero de paja procesaban esta nueva información. Incluso el shinobi encontró el hecho algo sorprendente y no pudo evitar levantar una ceja con curiosidad. ¿Por qué se entregaría? Interrogación de cierre. Irónicamente, Sasuke ya sabía que la historia de la captura de Roger por el héroe Garp no era toda la verdad. Aunque no lo había descartado por completo, porque incluso él sabía que incluso el más grande de los piratas se vería en apuros para luchar contra toda la armada por sí solo. Los almirantes por sí solos eran increíblemente difíciles de superar e incluso entonces, el gobierno mundial había varios otros grupos que podrían ser llamados para apoyarlos en cualquier momento. Hasta el momento conocía la existencia de los servicios secretos y de las brigadas del PC, aunque se le escapaba cualquier información sobre el líder de la organización y sus objetivos. Independientemente de eso, sabía que los superiores del gobierno mundial eran individuos todopoderosos y algunos de ellos incluso habían sido elegidos generosamente por los propios 5 ancianos. Puede que no hicieran ningún intento de cambiar el status quo, pero había una buena razón por la que los 4 emperadores no habían asaltado el Mary Geoise por sí solos. El Rey Oscuro suspiró con nostalgia, su rostro envejeció varios años en un solo momento mientras se recostaba y continuaba con su explicación. Roger contrajo una enfermedad incurable 4 años antes de su ejecución. Fue parte de la razón por la que Crocus se unió a nosotros sin lugar a dudas. Cuando lo encontró en la entrada de Grand Line, quería mantener la enfermedad bajo control durante el último viaje de Roger. ¿Crocus? Exclamó Usopp, sus ojos se abrieron en lo que parecía ser un reconocimiento. Sorprendió a Sasuke ya que el infame médico no había sido visto en décadas y todos los preocupados por el tema lo daban por perdido. Él era el médico de tu nave. De hecho, Rayleigh asintió una vez más, acariciando su barba con movimientos rítmicos. Viajamos juntos durante 3 años y finalmente conquistamos Grand Line. Fue entonces cuando Roger fue apodado el Rey Pirata, aunque al final el epíteto no significó nada para él. Nuestro capitán había entendido desde hacía tiempo que cada vez estaba más cerca de la muerte, por lo que decidió disfrutar el tiempo que le quedaba con su tripulación hasta el final, organizando fiestas y luchando para proteger el futuro. Eso suena increíble, habló Luffy, sus ojos brillaban con una emoción que parecía demasiado nostálgica para alguien tan alegre. El shinobi no podía entenderlo por sí mismo, pero había visto la misma melancolía en los ojos cerúleos de su único amigo cuando solía hablar de convertirse en Hokage y cambiar el mundo. Aunque Sasuke no sabía casi nada de sus antecedentes, esa comprensión lo ayudó a comprender un poco más al capitán pirata que quería ser el rey pirata. El shinobi entendió que esto era una tarea extremadamente difícil, pero sabía que si un pirata lograra eso soñar entonces sería alguien que tuviera esa misma mirada en sus ojos decididos. Rayleigh se rió entre dientes y miró significativamente a Luffy, tal vez viendo lo mismo que él tenía en el adolescente. Lo hizo.
Finalmente, Roger disolvió la tripulación y todos tomamos caminos separados, nuestros destinos eran desconocidos para el mundo. Para sorpresa de Sasuke, fue Brook quien reaccionó más ante la historia de Rayleigh y la mención de la infame tripulación del Rey Pirata. La expresión del esqueleto en movimiento se suavizó a pesar de su falta de rasgos faciales ante la historia y un toque de tristeza entró en su voz cuando preguntó. Crocus también quería encontrar cierta tripulación pirata, ¿no? Sí, estaba buscando a los piratas de Rumbar. Los ojos de Rayleigh se encuentran con las cuencas vacías de Brook y si estaba sorprendido entonces no lo demostró, simplemente se reclinó y observó pensativamente el esqueleto óseo. Supongo que es una tripulación, ¿sabes? Bueno. Eran mis amigos, Brook asintió lentamente y las lágrimas invisibles que brotaban de las esquinas de sus ojos eran claras para que todos las vieran. El esqueleto podría no tener ojos, pero parecía que tenía un corazón que latía con calidez y nostalgia. Así como cualquier otro, mi familia. La conversación se detuvo por un momento, todos entendieron la implicación tácita y permitieron que esas palabras significativas se asimilaran adecuadamente antes de que el Rey Oscuro continuara su historia con ojos distantes. Todos oímos hablar de Roger un año después de haber conquistado Grand Line cuando hizo algo que nos sorprendió a todos. Se entregó a los marines. Sasuke recordó lo que había leído sobre la historia de este mundo y no pudo evitar hablar. Los marines podrían haber planeado convertir la ejecución de Roger en un gran espectáculo, con la esperanza de atemorizar a los piratas de todo el mundo ejecutando al más grande de todos. Pero el plan parecía haber fracasado, Roger tenía otros planes, el Rey Oscuro pareció sorprendido por sus palabras y se tomó un momento antes de continuar, esas famosas palabras que pronunció el día de su ejecución encendieron una llama de libertad que ni siquiera el gobierno mundial pudo apagar. Su discurso es lo que marcó el comienzo de esta era de la piratería, la era en la que cada pirata en los mares sueña ahora con descubrir su último tesoro. Los de sombrero de paja parecieron cautivados por la historia y un silencio lleno de asombro se apoderó de la habitación antes de que Franky rompiera el silencio, con la voz llena de asombro, así que Roger hizo todo eso a propósito. De cierre. Ariel se removió nerviosamente en su asiento y Sasuke de repente se dio cuenta de que sus experiencias a manos de piratas y contrabandistas no habían sido tan románticas. Había pasado casi un mes desde que él la rescató y la Lunarian había pasado la mayor parte de su tiempo en un intento de alcanzar un nivel de fuerza en el que no sería amenazada por un grupo de humanos. Podría haber perdido su fuego eterno debido a la esclavitud, lo que podría haber vuelto su cuerpo casi invulnerable, pero sus atributos físicos superiores y su control del fuego fueron más que suficientes para amenazar a cualquier humano con el que se hubieran encontrado hasta ahora, excepto Sasuke. Debió haber sido extrañamente exasperante escuchar a alguien que había presenciado personalmente los hechos de la historia hablar con tanto cariño del hombre cuyas acciones habían iniciado la gran era de la piratería, especialmente cuando fueron contrabandistas contratados por el gobierno mundial quienes la habían convertido infierno de vida. Debió haber sido un claro recordatorio de que no todos los piratas eran iguales, y Sasuke quería que ella entendiera la lección para poder superar la ira que casi lo había consumido cuando estuvo en su lugar hace unos años. Maravilloso. Susurró Luffy, sus ojos brillando con admiración. El rey pirata fue increíble. Y la forma en que Straw Hat habló del rey pirata le recordó su encuentro con el Hokage, como había estado esperando que todos ellos fueran figuras legendarias traídas una vez más a este mundo. Al final, lo que encontró fue un simple humano normal en lugar de un maestro en el arte del control o un dios con piel humana. Estaban tan llenos de defectos y excentricidades como los carpinteros y pescadores normales que se podían encontrar en las afueras de Konoha, con grandes metas y sueños como cualquier otro ser humano que conocía. De hecho, lo era. Rayleigh se rió entre dientes y Sasuke recordó una vez más el hecho de que Hashirama Senju había sido más dios que los hombres que escribieron sobre él a pesar de lo fácil que había sido olvidarlo. El shinobi sacudió la cabeza y miró por la ventana. Se preguntó qué había sido del rubio tonto que se había convertido en su único amigo, se preguntó qué había sido eventualmente de Sakura y Kakashi, y se preguntó qué había sido de toda la aldea de la hoja a quien había prometido su espada. Quizás nunca lo supiera y ahora lo único que le quedaba era seguir adelante, pero saber todo eso no era lo mismo que hacerlo. De hecho, Shanks me dijo algo interesante la última vez que nos vimos después de la ejecución de Roger. Me habló de un niño que decía las mismas cosas que Roger solía decir. El anciano se rió entre dientes una vez más antes de enderezarse y sus ojos escanearon a cada uno de los Straw Hats en agradecimiento.
Todos ustedes han llegado bastante lejos en el Grand Line, permíteme revestir tu barco gratis como recompensa. El equipo estalló en aplausos ante la noticia y Sasuke simplemente miró hacia afuera para mirar por la ventana la calle constantemente bulliciosa afuera. Con cada momento que pasaba al lado de la tripulación de Straw Hat, podía sentir algo inquieto creciendo dentro de él. Una vez se había burlado de toda su clase por pensar que el mundo no era más que rosas y oro durante sus años más jóvenes en la academia. Siempre había pensado que tenía mejores cosas que hacer que sentarse en un salón de clases lleno de niños idiotas que nunca habían visto un día difícil en sus vidas. Pero los Straw Hats eran igual de alegres y parecían haber experimentado tanta crueldad humana como él. Podía verlo en sus ojos. Es posible que ninguno de ellos hubiera peleado una guerra o tomado varias vidas por el bien de su supervivencia, pero se dio cuenta de que no les faltaba tragedia en comparación con los shinobi de su mundo. Se movían y pensaban de la misma manera que alguien que había experimentado la muerte y el odio. ¿Por qué ninguno de ellos estaba allí? ¿Roto la forma en que había sido? El Uchiha dejó escapar un suave chasquido mientras miraba por la ventana y observaba distraídamente pasar el tiempo. Hablando de tiempo, el shinobi se había dado cuenta de que su percepción del tiempo era extremadamente extraña por alguna extraña razón y la única explicación posible que se le ocurrió fue que el ciclo diurno en este nuevo mundo se movía más lento que el tiempo en la nación elemental que era solo se esperaba considerando que estaba en un planeta diferente que aparentemente era mucho más grande que el suyo y tenía múltiples lunas a su alrededor. Puede que el tiempo aquí no funcione de esa manera, pero sería divertido regresar solo para darse cuenta de que el Dobe ahora era un hombre viejo mientras él seguía siendo joven. Sasuke resopló silenciosamente ante el pensamiento antes de volver a la conversación que había continuado después de un tiempo. Fue Robin quien había hablado esta vez y Sasuke había captado sus ojos moviéndose hacia él por un breve momento antes. Roger dejó una nota en el Poneglyph en Skypiea. ¿Eso significa que los piratas de Roger aprendieron toda la historia del mundo? Sasuke captó su mirada cautelosa y recordó que ella había sido extremadamente reacia a compartir cualquier información relacionada con el Poneglyph cuando él le preguntó sobre los murales en Skypiea. Él no la había hecho retroceder en ese momento, aunque parecía que su vacilación con respecto a la propagación de los antiguos la historia no había cambiado. Descubrimos muchos misterios durante nuestro viaje, aunque Oden podría haber entendido más. Roger no fue capaz de descifrarlo todo por sí mismo, podía escuchar la voz de todas las cosas. Riley respondió pensativamente. Te aconsejaría que continuaras buscando la verdad por tu cuenta. Es posible que llegues a conclusiones distintas a las nuestras. Una sacudida de reconocimiento recorrió su columna mientras su único ojo se entrecerraba imperceptiblemente. Pensó que voz lo había escuchado en aquel entonces en Skypiea y no pudo evitar preguntarse si eso había sido real. Inicialmente, el shinobi lo había considerado producto de la imaginación, una señal de que la noción misma de su situación se había ido consumiendo lentamente en el fondo de su mente, pero él era todo menos un loco y ninguna fantasía fugaz de la tarde podría haber sido tan real como el susurro que el mundo había llegado a sus oídos en ese momento. Era otra pista que almacenó cuidadosamente en su memoria, la primera nueva que había descubierto en meses. Robin parecía estar considerando cuidadosamente las palabras del Rey Oscuro antes de responder. Gracias, Riley-san. Creo que continuaría buscando por mi cuenta. Sasuke anotó su objetivo, comprendiendo un poco que la mujer resultaría mucho más útil para sus intereses de lo que había esperado inicialmente. Por lo que había observado de ella, Nico Robin era una mujer de pocas palabras con la que el Uchiha podía identificarse tan fácilmente en más de un sentido considerando su historia y casi todas habían sido completamente agradables ya que ella ni lo comía con los ojos ni lo desafiaba. Cualquier manera ella estaba contenta con simplemente referirse a él con respeto y regresar directamente a sus asuntos, algo que el Uchiha prefería. Pero Robin, ¿estás seguro? ¿No quieres escuchar la historia completa de alguien que lo ha visto todo? Usopp pareció algo inquieto ante su respuesta. Además, incluso podemos preguntarle a Riley sobre One Piece. De cierre por su tono, el shinobi se dio cuenta de que casi todos los miembros de la tripulación de Straw Hat tenían un objetivo que atesoraban por encima de todo. Ciertamente podía entender la mentalidad e incluso apreciarla de alguna manera, ya que cada shinobi fuerte que conocía tenía un objetivo que perseguía. Él también había sido igual. Ya fuera absurdo o loco, siempre había poseído un impulso que lo mantenía en movimiento y le daba el poder de seguir adelante con las decisiones que había tomado en su vida. Siempre ha estado seguro y confiado en su propósito.
No tenía nada más a su favor además de su objetivo principal de investigar la presencia de Otsutsuki en este mundo y había estado avanzando en una dirección sin saber qué camino lo llevaría a donde quería ir hasta ahora, pero su decisión de comprobarlo. Sobre los Straw Hats Shaki ya le había dado otra pista, venir aquí ciertamente estaba demostrando ser una decisión fructífera. Usopp. Luffy se puso de pie en ese momento, sacándolo de sus cavilaciones mientras su voz atravesaba cada conversación en la habitación. Su rostro usualmente gentil era anormalmente serio. No estamos preguntando nada sobre One Piece. Ariel se sobresaltó y toda la tripulación de Straw Hats se giró para mirar a su compañero, sorprendidos por su tono. Usopp, que de repente se había convertido en el centro de atención de todos, no pudo evitar preguntar nerviosamente. ¿Por qué no? Interrogación de cierre. Porque no quiero saber dónde está One Piece, ni siquiera quiero saber si existe o no. El misterio es parte de la aventura. El capitán de Tela de Paja se paró sobre la mesa y declaró. Si ya supiéramos todo, ¿qué sentido tendría? No quiero vivir una aventura aburrida como esa. Hubo un momento de contemplación sorprendida mientras todos absorbían sus palabras y se rompió cuando Sasuke se rió, pareciendo sorprendido por la risa que había salido de su boca. El shinobi no sintió vergüenza al aceptar que rara vez sentía emociones fuertes. Puede que ahora no lo considere cierto, pero una vez había desclasificado y deconstruido los conceptos básicos de las emociones como nada más que una oleada primaria de diferentes hormonas que actúan dentro de su cuerpo. Alguna vez pensó que los sentimientos podían calcularse e influirse, ignorando que su odio y su rabia lo habían abrumado y lo habían obligado a tomar decisiones que nunca antes habría considerado. Quizás parecía haber subestimado el control que tenía sobre sus propias emociones, ya que a menudo se encontraba demasiado dominado por el odio y la rabia cada vez que se mencionaba a una determinada persona. Se había demostrado que estaba equivocado entonces y se demostró que estaba equivocado una vez más ahora mientras se sentaba más derecho y observaba el intercambio. ¿Realmente te pareces a Roger, buscando aventuras a cada paso? Rayleigh se reía a carcajadas. Ese sombrero de paja realmente te queda bien en la cabeza, Luffy. Luffy le devolvió la sonrisa, su emoción palpable mientras se inclinaba hacia adelante. Quiero descubrir la verdad por mí mismo, eso es lo que hace que el viaje valga la pena. La mirada de Rayleigh se volvió aguda cuando hizo una pausa y miró a Luffy una vez más, con un atisbo de desafío en sus ojos. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? ¿De verdad crees que puedes conquistar Grand Line por ti mismo y convertirte en el rey pirata como lo hizo Roger una vez? Interrogación de cierre. El sombrero de paja simplemente sonrió en respuesta antes de negar con la cabeza. No busco conquistar nada. Solo quiero ser la persona más libre del océano. Eso es lo que significa para mí ser el rey pirata. Sasuke lo pensó distraídamente. Desde la perspectiva de un extraño, las palabras nunca lo habían conmovido realmente. No había escuchado las palabras de sabiduría y razón de Kakashi, incluso cuando el Jonin le había dicho que todos los que alguna vez le importaban estaban muertos, ni se había sentido conmovido por las desesperadas súplicas de Sakura para que no abandonara la aldea, incluso cuando ella le había suplicado y abrazado. Él mucho más cerca que nadie alguna vez lo había hecho. Al mismo tiempo, tenía que reconocer que algunas palabras tenían un gran poder sobre él si realmente creía lo que la otra persona decía o si se preocupaba profundamente por quien lo decía. Tanto su padre como su hermano tuvieron ese efecto en él y definitivamente se sintieron conmovidos por las constantes declaraciones de Naruto acerca de traerlo de regreso a la aldea. Quizás se había sentido conmovido por el deseo de Luffy de convertirse de la misma manera en la persona más libre del océano, no porque fuera cercano al adolescente sino porque sabía muy bien a qué se refería. Una parte de Sasuke entendió muy bien que nunca había sido realmente libre cuando algo que vagamente se parecía a un reconocimiento a regañadientes hacia el capitán pirata surgió dentro de su corazón y pudo ver los ojos de Ariel abrirse con sorpresa ante la respuesta. Rayleigh y Shaki intercambiaron sonrisas de complicidad, claramente complacidos con la respuesta de Luffy antes de que el Rey Oscuro se riera suavemente, hablado como un verdadero pirata. Ya soy un gran admirador tuyo, Monkey-chan. Shaki dio una larga calada a su cigarrillo y sonrió. Sasuke, que había estado observando el intercambio en silencio, de repente se tensó, sus ojos miraron brevemente hacia el bolsillo que contenía el Dendenmushi que había estado usando para coordinar con los revolucionarios que acababa de vibrar con el ping de un mensaje. El shinobi entendió perfectamente lo que significaba esta señal. El peligro ya estaba aquí.
Parece que ha llegado el momento de que nos vayamos, debo asegurarme de que los esclavos escapados abandonen esta isla a salvo. Sasuke se levantó lentamente y declaró, mirando hacia Ariel, quien entendió su señal antes de que sus ojos se volvieran hacia los Straw Hats. Todos ustedes también deben esconderse por el momento, he recibido noticias de que un almirante está a punto de aterrizar en Sabaody. Habían pasado casi 4 meses desde que Uchiha Sasuke había aterrizado en este mundo, 4 meses agonizantes en los que se había lanzado a un intenso régimen de entrenamiento en el que pasaba desesperadamente cada momento de su vigilia en un intento de volver al nivel de fuerza que tenía. Alguna vez había poseído. Ya no tenía chakra, como se esperaba dada su ubicación actual en un mundo que carecía por completo de esa energía y, en cambio, había trabajado principalmente en sus atributos físicos desde entonces. Estaba más débil que antes y lo sabía, ahora no podía enfrentarse al gobierno mundial solo, pero tampoco podía simplemente irse. Había confiado a los esclavos que había rescatado a agentes revolucionarios y tenía que asegurarse de que todos escaparan sanos y salvos de esta isla antes de irse él mismo. No hubo tiempo para conversaciones ociosas, por esclarecedoras que fueran. El subterfugio era un instinto que había adquirido como shinobi y Kakashi había hecho grabar en sus cabezas la tendencia a planificar todo constantemente. Sasuke inconscientemente observaba a los adultos ocupados apresurándose a ir al trabajo, a los niños pequeños dirigiéndose a la escuela en bicicleta y a los adolescentes charlando con sus amigos. Sus ojos siempre estaban vagando sin importar dónde pudiera estar, curiosos y calculadores. Los shinobi ya habían creado un plan de escape para ellos, pero se requería su presencia para garantizar que los últimos pasos salieran bien. Como si sintiera sus pensamientos, Shaki comprendió y se levantó para darles a él y a Ariel pequeños trozos de papel de uno de sus bolsillos. Toma estas Vibre Cards, te ayudarán a encontrar el camino de regreso cuando llegue el momento.